Bueno, buenas noches, Blanca, ¿cómo está usted? Sí, doctor, buenas noches. Bien, gracias. Un gusto volverla a saludar. Hemos tenido varios inconvenientes el día lunes. No se ha podido hacer la conexión con el organizador, con el administrador. Y en ese sentido no se pudo llevar adelante la sesión del día lunes, por más que, bueno, hemos intentado hacerlo. Pero de todas maneras vamos a recuperar esa sesión en lo que viene de la semana. Sí, doctor, yo Otro también aspecto. lunes está, Sí, dígame, Blanca. pero creo que el lunes era aniversario de la provincia Rafael Bustillo, entonces era feriado en toda la provincia Bustillo. Entonces, Sí, pues eso, la ese era universidad, el asunto, sí. esa era la circunstancia. Bueno, ese es comprensible, ¿verdad? Otro aspecto, Blanca, que quiero comunicarle es que la evaluación, que el cuestionario de la evaluación número 1 tampoco se pudo haber subido, eso es lo que me informan. Yo entregué el archivo para que pueda ser subido a plataforma, pero creo que también ha ocurrido algún percance. De todas maneras, eso ya lo vamos a solucionar a la brevedad posible. Ah, sí, Bueno, está bien. Richard también ya llegó. ¿Cómo estás, Richard? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Richard. Vamos a dar inicio a la sesión que toca para esta presente semana, siempre en función al desarrollo de lo que se ha normado procesalmente en este Código Procesal Civil actual. Hemos llevado hasta la anterior semana, recapitulamos algunos lineamientos generales del Código Procesal Civil y asimismo hemos tocado lo concerniente a quienes son sujetos del proceso. Esta sesión nos tocaría desarrollar la actividad procesal. Entonces, de esa manera vamos a proceder en consecuencia. Bien, señores postgraduantes, en la sesión de esta semana, recalco, vamos a desarrollar lo que concierne a la actividad procesal que ha sido normada en este cuerpo procedimental adjetivo. Para ello podemos iniciar el mismo indicando lo siguiente. Debemos hacer referencia a los actos procesales que han sido regulados en el Código Procesal Civil. Los actos procesales, bueno, el acto es toda manifestación de la voluntad y un acto procesal llega a constituirse como la manifestación de la voluntad de quienes son sujetos de un proceso. Estos actos procesales, estos actos jurídicos procesales, han de tener en cuenta los siguientes elementos: los sujetos, el objeto y la actividad. A lo que vamos a enfocarnos, porque ya en lo que se refiere a los sujetos procesales lo hemos tocado la anterior semana. En cuanto a la actividad, como elemento del acto jurídico procesal, debemos indicar que esta a su vez tiene tres elementos: el lugar, el tiempo y la forma. Se
indica que los actos procesales se presumen realizados voluntariamente. Eso es lo que se haya regulado en lo que es el actual Código Procesal Civil, a partir de lo que expresa el artículo 66, que dice prevalencia de la voluntad declarada, ¿no? En su parágrafo primero. Los actos procesales se presumirán siempre realizados por acto de voluntad de los interesados, prevaleciendo la voluntad declarada, salvo disposición en contrario. En su parágrafo segundo indica los actos procesales deben tener por causa un interés legítimo. Entonces, en cuanto se refiere a su realización, se presume que estos han de ser realizados de forma voluntaria y que esa voluntad es la dirección por la cual ha de seguir el criterio que va a adoptar el órgano jurisdiccional conforme a las pretensiones que se han deducido dentro del proceso. En todas las manifestaciones de la voluntad realizadas en el proceso, recalco, se debe tomar en cuenta la existencia de un interés legítimo y la legitimidad procesal entendida como esa facultad que tienen los sujetos del proceso para exigir algo y para demostrar la titularidad de lo que se está exigiendo. La forma de los actos procesales está determinada por la ley, pero en caso de no estarlo, se requerirá la forma idónea para ellos. Es lo que menciona el artículo 67, párrafo primero del Código Procesal Civil. Eso en cuanto se refiere al elemento forma dentro de la actividad procesal. Este elemento forma, además, va a llevar contenido el idioma de realización de los actos procesales, que es el castellano. Y aquí, por el principio de interculturalidad, ingresa también en la regulación del artículo 68, párrafo primero del Código Procesal Civil, que el Tribunal Departamental de Justicia tiene la facultad de definir el idioma de realización de los actos procesales en función al medio, al lugar y a las características de la cultura y todo lo que tenga que ver con quienes se hallan dentro de un proceso. Dentro de la actividad procesal, el Código también ha regulado lo concerniente a los memoriales y expedientes. Son aspectos de forma que podemos tocar de la siguiente manera, de forma muy concreta. Por ejemplo, ¿por qué se habla de memoriales? Porque la oralidad del procedimiento no elimina los actos que deben realizarse por escrito. Este actual Código Procesal Civil sigue un modelo de carácter mixto. ¿Y por qué decimos mixto? Porque divide al proceso en dos fases. Una fase escrita, entendida como los actos de proposición. Entre los actos de proposición se entiende que se encuentra la demanda, la contestación, o en su caso, la reconvención y la contestación a la reconvención. Y este proceso también tiene una fase oral, que se ve contenida en las audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia complementaria. ¿Por qué el procedimiento en su carácter mixto ha dividido estas dos fases, en una escrita y una oral? Entendiendo que los actos de proposición deben contener de manera inequívoca cuáles son las pretensiones que tienen las partes y cuál la voluntad declarada en cada uno de sus escritos y en cada una de sus pretensiones.
para que no haya lugar a dudas cuando el juez tenga que declarar el derecho dentro del proceso. Entonces, esta fase escrita es muy importante, recalco, porque va a contener de forma clara, concreta y además inequívoca cuál la voluntad declarada de las partes, qué pretensiones a partir de ello quieren lograr, que se pronuncie de parte del órgano jurisdiccional, y que además ha de establecer los límites por los cuales el juez o el tribunal ha de tomar una decisión. ¿Por qué decimos límites? Porque cuando el juez dicta sentencia, ha de referirse esa decisión únicamente en todo cuanto hubieran pedido las partes. No puede actuar el juez, en ese sentido, de forma arbitraria, vale decir, otorgando más de lo pedido por las partes, sino se circunscribe en ese límite de lo declarado en los actos de proposición. Una vez presentada la demanda y establecida la contestación, entonces se pasa a la fase oral del proceso, que son las audiencias. La forma de los memoriales, denominados escritos, está limitada únicamente a los establecidos por la ley, debiendo conformarse un expediente que contendrá esas actuaciones ordenadas de forma cronológica. No difiere de lo que anteriormente se hacía. Además que los tribunales departamentales, el Tribunal Supremo, regulan la formalidad como habrá de presentarse estos memoriales, vale decir, márgenes, espacio entre líneas y otros aspectos de carácter meramente formal. El código predice la implementación, además, de un expediente electrónico. Eso es una novedad en este Código Procesal Civil. Y además, previene el estar a la par del avance tecnológico. Este expediente electrónico permitirá en un futuro su consulta vía Internet, mediante una plataforma establecida al efecto, una plataforma virtual, por supuesto, complementando la regulación de la firma digital, previniendo que en un futuro los escritos y actuados se realicen de forma digital. Y en este caso, bueno, ha de eliminarse la asistencia al juzgado, tanto de las partes y demás sujetos del proceso, y además el uso del papel, ¿no?, para la conformación de los expedientes. Entendemos que esto todavía se encuentra en una etapa de implementación, de conformación de las normas que van a regular la forma como ha de establecerse este expediente electrónico y principalmente la validación de la firma digital. Comprendemos que puede existir alteración en cuanto se refiere a datos electrónicos que, bueno, ha sucedido, ¿no?, en ejemplos que vemos en la vida real. Quienes dominan bastante el manejo de computadoras y el ingreso al Internet, es probable que puedan tener la habilidad de alterar o modificar algunos datos electrónicos. Para ello es imprescindible que el órgano judicial pueda establecer la suficiente seguridad y la suficiente garantía de que estos expedientes electrónicos reflejen el contenido real, veraz, de lo que se debe mostrar. Y además, la regulación de la firma digital como parte de un elemento muy importante dentro de lo que son los documentos electrónicos. Hablando acerca de los expedientes,
Iremos a ver un poco la práctica del anterior Código de Procedimiento Civil, en la que se derivaron los siguientes aspectos los de índole procesal. Cuando se acudía al juzgado y, bueno, se pedía el préstamo de un expediente o la exhibición, que es el término más adecuado, estos no eran exhibidos a las partes por motivos como, por ejemplo, no encontrarse el responsable del mismo, vale decir, el personal de apoyo o supernumerario que existía en los juzgados eran quienes se hacían responsables de los distintos expedientes que se tenía en el juzgado. O también no eran exhibidos por estar en el despacho del juez, ¿no? Seguramente en espera de una resolución que vaya a dictarse. O ya dictada la resolución del juez, la resolución judicial, y saliendo del despacho, este se encontraba pendiente de registro, ¿no?, ante el secretario del juzgado. Bueno, ese era un detalle por el cual no se nos exhibía los expedientes para la consulta correspondiente. Eso y otros detalles que también existían. Actualmente, el nuevo Código Procesal Civil pretende solucionar esos aspectos enteramente formales y burocráticos. Por ejemplo, la consulta y exhibición de expedientes es totalmente plena, sin lugar a negativa alguna. Y eso está regulado de esa forma en este código. La petición de testimonio, fotocopias legalizadas o certificaciones será concedida con notificación de la parte contraria, ya sea por escrito u oralmente. Pero de todas maneras, no se niega su concesión, ¿no?, tanto de fotocopias legalizadas o certificaciones. La petición de fotocopias simples de los obrados existentes en el expediente, en un determinado proceso, es enteramente oral y no necesita mayor formalidad. ¿Qué ocurría antiguamente? Solo el hecho de pedir fotocopias simples de los diferentes actos procesales era pasible a que se nos exija que presentemos un memorial en ese sentido. Presentado el memorial, entraba a despacho, salía con la autorización y recién se nos otorgaban las fotocopias simples. Algo muy burocrático, puesto que entre el ingreso y la salida del despacho del juez se tardaba días y eso muchas veces era un motivo para que las partes pues no tuvieran el tiempo suficiente por los plazos que para un acto procesal para revisar o tener información cabal, precisa de lo que se iría a presentar dentro de un proceso. Entonces, ahora se pretende subsanar aquello y eliminar esas formalidades innecesarias, por cuanto únicamente habría de identificarse al solicitante como parte o sujeto dentro del proceso. Hemos hablado de los memoriales, hemos hablado de los expedientes, nos corresponde ahora hablar de las audiencias, dentro de la fase oral del proceso. Las audiencias, ¿no?, contienen todos los actos procesales que se desarrollan después de los actos de proposición. Y la regla dentro de un proceso civil oral es que todo acto debe desarrollarse dentro de estas audiencias regidas por los principios de continuidad, vamos a ver por qué, inmediación, concentración y contradicción, sin interrupciones ni suspensiones, salvo casos justificados, ¿no?, debiendo señalarse audiencia en el mismo acto. ¿Por qué decimos que rige el principio de continuidad? Porque
una audiencia puede, claro está, realizarse, hacerse efectiva en la fecha y hora programada, pero por la necesidad de culminar con todos los actos que sean necesarios, entonces se puede establecer una prórroga de la audiencia para que en esta nueva audiencia se complementen los actos que faltan realizarse. En las audiencias rige el principio de inmediación procesal. La inmediación procesal es el contacto directo que tiene el órgano jurisdiccional con los sujetos del proceso. Un contacto que anteriormente no existía, por cuanto la fase procedimiento escrito del proceso civil no permitía esa relación directa. Muchas veces el órgano jurisdiccional, el juez, no conocía a las partes y simplemente se limitaba a la lectura de los diferentes memoriales que se presentaban dentro del proceso. La inmediación el principio de inmediación procesal es muy importante, inclusive para generar convicción en cuanto a la decisión que va a adoptar el juez respecto a ciertos elementos, como por ejemplo el observar, el escuchar, el establecer una relación directa, personal entre juez y las partes, que permita comprender si efectivamente establece con sinceridad sus alegatos, sus conclusiones, porque es muy fácil decir de todo de forma escrita en un papel que hacerlo de forma oral. El principio de concentración procesal también es muy importante porque se indica que en estas audiencias, en lo posible, debe tratar de reunirse todos los actos jurídicos procesales posibles para que el proceso pueda terminar a la brevedad. La concentración procesal, entonces, rige en el proceso porque únicamente se han de establecer dos audiencias, una preliminar y una complementaria. Según el tipo de proceso civil que se trate también, ¿no? Porque en los procesos extraordinarios únicamente es una sola audiencia. Entonces, el principio de concentración viene ligado a la economía procesal y al principio de celeridad e impulso procesal que debe darle el juez al proceso. Y finalmente tenemos el principio de contradicción, por el cual el juez, una vez que tenga el apersonamiento de la parte demandada, no puede tomar una decisión si no es escuchando los argumentos y los alegatos de la parte contraria, por el principio también de igualdad que rige dentro del proceso. Y reiteramos, estas audiencias deben procurar no tener interrupciones ni suspensiones. Todo lo actuado en las audiencias que previene el nuevo Código Procesal Civil serán registrados en un acta para la debida constancia de ley, no necesitando realizar una transcripción total de todas las actuaciones, sino un resumen de lo más importante. Esto, haciendo un alto sobre este aspecto, ha generado cierto temor en quienes litigamos y somos abogados de los diferentes casos que se presentan. Puesto que en la elaboración del acta se ha visto en algunos casos que no siempre refleja lo establecido, discutido, considerado en una audiencia en el sentido en el que se hizo efecto. Entonces, habrá que tomar las previsiones necesarias
para que ese resumen del que hace mención el nuevo Código Procesal no vaya a quitar aspectos importantes que servirán para la decisión final que ha de tomar el juez dentro del proceso. Y bueno, no todos tienen la habilidad de resumir y de hacerlo de buena forma. Entonces los abogados deben estar atentos a que no se excluyan elementos, aspectos o datos muy importantes que se han discutido en las audiencias y que necesariamente deben estar escritas en la forma como han sido consideradas, de forma oral. Bueno, pero también es un avance, por otro lado, porque generalmente, una vez concluida una audiencia, lo que hacía el secretario abogado era transcribir todo lo que se habló y se discutió dentro de la audiencia. Todo, absolutamente todo, de forma igual al de la grabación. Y a veces las actas de las audiencias eran pues interminables, cuando en sí lo único que debía redactarse era la parte esencial, fundamental, que interesaba a las partes. Las audiencias solo podrán ser dirigidas por el juez o tribunal bajo pena de nulidad, ¿no? Como director del proceso es una atribución enteramente específica del juez o tribunal. Por otro lado, las audiencias podrán ser prorrogadas cuando no se hubiere culminado con todas las actuaciones y el tiempo sea insuficiente. Y por prórroga indicamos que no se trata de la convocatoria a una nueva audiencia, sino que es la misma audiencia, pero que va a diferir su término, su conclusión, a otra fecha, por aspectos enteramente relacionados con el tiempo y además del horario hábil en el que se realizan las actuaciones procesales. El acta de las audiencias debe ser firmada por la autoridad judicial, secretario, las partes, testigos, tenemos también peritos, y debe ser labrada a la finalización de la misma o en el plazo de 48 horas. Por la cantidad de personas o de sujetos procesales que intervienen, que pueden intervenir dentro de un proceso, entendemos que esta circunstancia puede hacerse compleja, debiendo permanecer en el acto todos los intervinientes para la suscripción final del acta a su término. Pero también esto puede ser necesario, como también puede no ser tan necesario, porque al amparo del artículo 98 del nuevo Código Procesal Civil, lo obrado en audiencia se documentará en acta resumida que la o el secretario labrará durante su transcurso, o en el plazo máximo de 48 horas bajo responsabilidad. ¿No? Entonces, esa circunstancia también se toma en cuenta de diferir la elaboración del acta hasta 48 horas después. Respecto a la elaboración de las actas, respecto a la realización de las audiencias y el posterior labrado o elaboración del acta de esas audiencias, pueden existir muchos casos en los que existan irregularidades, no se haya puesto lo que es debido, se haya omitido algunos aspectos que eran necesarios que se pueda poner para que el juez lo tome en cuenta en su decisión final, y algunas otras circunstancias. Por ejemplo, una experiencia
en el país vecino del Uruguay, nos da a conocer que se instalaron monitores para que las partes pudieran ver directamente la elaboración del acta. En España, por ejemplo, la audiencia es registrada por medios audiovisuales. En Bolivia únicamente se utiliza una grabadora y la transcripción era o es sobre todo lo realizado en la audiencia. A pesar que actualmente ya se ha previsto también la instalación de cámaras para que se pueda corroborar que la información o los datos que se van a registrar en el acta sean fidedignos. Ahora, esa corroboración no solamente le corresponde al juez y a su personal dentro del juzgado, sino también puede ser fiscalizada o controlada por las partes, en este caso a través de sus abogados. El artículo 98 del nuevo Código Procesal Civil dice, en su parágrafo segundo, para asegurar la fidelidad del acta, las partes podrán pedir aclaraciones o complementaciones y formular observaciones, las cuales se resolverán de inmediato. Entonces, la posibilidad de controlar y verificar es plena para las partes dentro del proceso. Si los actos procesales serán registrados en un acta resumida, recalcamos, se corre el riesgo de que quien lo redacta no lo haga correctamente o con información tergiversada o malentendida, cuyo aspecto ya ocurrió en varias ocasiones. Entonces, reiteramos, las partes tienen esa facultad de pedir complementaciones, aclaraciones o correcciones conforme la normativa procesal vigente. Otro aspecto relativo a las audiencias es el siguiente, y lo reiteramos porque las audiencias son el punto central, mejor dicho, es la etapa fundamental, esencial, de carácter oral, donde todo habrá de llevarse a efecto y habrá de establecerse para que el juez tome la decisión. Las alternativas de elaboración, redacción, suscripción y registro del acta de las audiencias deben tomar en cuenta que el principal objetivo que tiene es que contenga calidad y fidelidad de la información para una toma de decisiones correcta y acorde a la verdad de los hechos o actos desarrollados. Eso es lo que debemos buscar los abogados. Calidad de la información, para decir lo que es pertinente y lo que es innecesario, pues no se lo menciona. Y la fidelidad de la información con corroborar que lo que contiene es lo que realmente se ha discutido y considerado en la audiencia. Para ello, es importante que la dirección de la audiencia por parte del juez sintetice y resuma las posiciones y resultados de los actuados procesales, para evitar además la dispersión de los actos, repetición de criterios y la denominada chicanería en la que pueden incurrir una o ambas partes. Y eso es lo que ocurría con las anteriores actas de audiencia que se llevaban a efecto con el anterior Código de Procedimiento Civil. Al ser transcritas en su integridad, se transcribía absolutamente todo lo que decían las partes dentro del proceso, inclusive lo que no tenía ninguna relación con lo que se estaba discutiendo en el caso. Un aspecto sumamente neurálgico dentro de la actividad procesal regulada en este nuevo código se refiere a los plazos. Es recomendación general que todos los profesionales abogados vayan a tomar en cuenta
aspectos relacionados a los plazos procesales y la diferenciación que existe con figuras similares que tienen, que buscan similares efectos que al establecerse el plazo procesal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se debe entender y diferenciar qué es un plazo procesal, qué es un término procesal, en qué condiciones el plazo llega a ser perentorio, qué se entiende por preclusión procesal y qué se entendería por la caducidad procesal. Generalmente se observa que quienes manejan indiscriminadamente estos conceptos caen en irregularidad y muchas veces se hayan perjudicados por no tener una concepción exacta, precisa de estas figuras jurídicas procesales. Por ejemplo, plazo procesal es el tiempo legal establecido para que se realice uno o más actos jurídicos procesales o uno o más efectos jurídicos dentro del proceso, ¿no? El tiempo que tenemos dentro del proceso. El término procesal, porque plazo y término no son lo mismo, pero sí se complementan. El término es el momento medible por cualquier unidad de tiempo, ¿no? Que supone el inicio, fin o conclusión del plazo procesal. Por ejemplo, ¿cuál es el plazo procesal dentro de un proceso ordinario para contestar a la demanda? Son 30 días. ¿Cuál es el término? El término llegaría a ser el último día, el día número 30, que corresponde al plazo procesal. Pero el término no siempre significa que ha de tomarse en cuenta el último momento del plazo, sino también puede ser considerado el primer momento de inicio del plazo, ¿no? Entonces, se diferenciaría en esos aspectos. ¿Cuándo un plazo es perentorio? Por perentorio, la doctrina nos ha dado a entender que un plazo es perentorio cuando éste es fatal. Vale decir que a cuyo vencimiento se determina automáticamente o la preclusión o la caducidad de la facultad procesal, sin necesidad de petición de parte o declaración judicial al respecto, ¿no? Una vez que se establece un plazo perentorio y llegado este plazo perentorio a su término, entonces precluye o caduca nuestra facultad procesal. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podemos realizar más el acto procesal que teníamos la oportunidad de hacerlo. Para entender esto, la determinación automática de la preclusión o caducidad, debemos revisar qué se entiende por preclusión procesal. Y la preclusión es una figura jurídica que extingue o consuma la oportunidad procesal de realizar uno o más actos jurídicos procesales dentro de un proceso, ¿no? Y la caducidad procesal, entendida como la extinción de la instancia judicial por el abandono del ejercicio de la acción procesal dentro del plazo perentorio establecido en el ordenamiento jurídico. Tal vez puede resultar un poco redundante, pero podemos resumir este aspecto de la siguiente manera. Además que en el ámbito del proceso se utiliza también el término de prescripción. Entonces, incluyendo esta otra figura jurídica,
de la prescripción, vayamos a hacer una síntesis de lo que cada uno de estas figuras jurídicas representa, ¿no? Y lo hacemos porque muchas veces ha sido erróneamente interpretada en relación a su finalidad. La prescripción ataca la acción y la hace ineficaz, ¿no? Y tiene que ver con los derechos sustantivos. Por ejemplo, dentro del orden de los derechos patrimoniales, algo muy concreto y muy común. El plazo para exigir a una autoridad judicial competente el que se pague una deuda en dinero tiene un tiempo de prescripción que, según la regulación del Código Civil, la prescripción común es de 5 años. Una vez que se opera la prescripción, transcurren estos 5 años sin que el interesado haya exigido a la autoridad competente la cancelación de esta deuda, prescribe. Vale decir que ya no puede llevarse a cabo la acción y materializarse a través de la demanda su pretensión de que se cumpla una obligación pendiente, en este caso una obligación pecuniaria. Por lo tanto, ataca la acción y la hace ineficaz. La preclusión es exclusiva del proceso, ¿no? Sanciona la falta de oportunidad de un acto procesal. Vale decir que si no hemos realizado o efectuado un acto procesal en un plazo determinado, nuestra facultad de realizar ese acto ha precluido. La preclusión puede ser a instancia de parte o por pronunciamiento expreso del juez, ¿no? O puede ser inmediato, como sucede con los plazos perentorios. Entonces, ven, ahí tiene una relación. La caducidad, en cambio, sanciona la inactividad procesal. ¿Y en qué se diferencia la caducidad de la preclusión? Para entenderlo mejor, estos dos aspectos. La caducidad ataca a la prosecución de todo el proceso. En cambio, la preclusión ataca a, mejor dicho, impide la ejecución de un acto procesal, de uno o más actos procesales, pero no de todo el proceso. Entonces, los plazos pueden ser o no ser perentorios, pero por el cumplimiento de los plazos se determina la prescripción, la preclusión o la caducidad. Bueno, retornando a lo que es el código y habiendo revisado un poco de doctrina, dentro de la actividad procesal, los plazos, recordando la regulación que se hizo a partir de la promulgación del nuevo Código Procesal Civil, se estableció una disposición transitoria segunda en este Código Procesal Civil, que determinaba que los plazos procesales han de entrar en vigencia a partir del mes de noviembre del año 2013, ¿no? Aquello como parte de la vigencia parcial que tuvo el nuevo Código Procesal Civil en su implementación, o lo que se vino a llamar como la vigencia anticipada del Código, que en su numeral 3 dispuso lo siguiente: entrarán en vigencia al momento de la publicación del presente Código las siguientes normas: el sistema de cómputo de plazos procesales, incluidos los cómputos para los plazos en relación a medios de impugnación, previstos en los artículos 89 a 95 del presente Código. ¿Por qué hacemos mención de esta disposición transitoria segunda? Porque ha marcado
la forma de poder aplicar estos plazos, ya sea en aquellos procesos que se estaban llevando adelante con el antiguo Código de Procedimiento Civil y aquellos que habrían de llevarse con la vigencia plena del nuevo Código. Ingresemos entonces, con lo anteriormente dicho y analizado, a revisar el artículo 89 de este Código Procesal Civil, que en su párrafo primero dice: los plazos procesales son perentorios. Entonces, recalca, en ese sentido, una vez vencido, no puede realizarse el acto procesal por ningún motivo. Se establece este carácter perentorio y el hecho de que al determinarse de esa forma, no diera lugar a discusión alguna. ¿Y por qué no dar lugar a discusión alguna? Para que no se pueda entrar en, nuevamente, las discusiones innecesarias, actitudes tanto de las partes interesadas en que un plazo pueda hacerse efectivo o no después de vencido el plazo, que tiendan a dilatar el proceso. Entonces el 89 es claro y dice: los plazos procesales son perentorios. Pero también dice el 89 que existe la posibilidad de la abreviación o, en su caso, la suspensión de los plazos procesales. Dentro del principio de impulso procesal, de celeridad y de economía procesal que maneja la ciencia del derecho procesal en su conjunto, la abreviación de plazos es pues una forma de generar mayor agilidad en la tramitación del mismo, para que una vez concluido todas las diligencias y actos procesales, las partes puedan llegar a una decisión rápida y oportuna. Y en ese sentido, esta abreviación de plazos, ¿no?, debe de ser de común acuerdo y de forma expresa. Pero también puede existir la posibilidad de que un plazo pueda ser suspendido. La suspensión no va a ser mayor a 30 días, porque no puede ser de forma indefinida. Y además, la solicitud de suspensión de plazos procesales deberá tener la debida justificación, fundamentación en su solicitud, cosa que el órgano jurisdiccional, el juez, también en la resolución que emita de suspensión de plazos procesales, ¿no?, tenga un argumento sólido para establecer esa circunstancia. De lo contrario, estaría ingresando en retardación de justicia y en un obrar arbitrario que puede dar lugar a responsabilidades futuras. Además que cuando se habla de la suspensión, ¿no?, hay que indicar que el nuevo Código Procesal Civil, en su artículo 247, establece en su párrafo primero, numeral 3, lo siguiente: cuando exista una resolución de suspensión del proceso, puede existir, ¿no?, puede darse por causales de muerte, fallecimiento presunto o por la pérdida del carácter con el que las partes obraban dentro del proceso. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta suspensión de plazos procesales puede también complementarse con una suspensión del proceso en general, como tal, ¿no? La regulación de los plazos en este código
a partir del artículo 90, establece lo siguiente. Y eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. El comienzo, el transcurso y el vencimiento del plazo. Y parecería que es algo muy fácil de comprender, pero en verdad, innumerables inconvenientes y problemas se han suscitado por una falta de comprensión exacta de cuál es el comienzo, cuál es el transcurso y cuál es el vencimiento que tienen los plazos. La regla general es que los plazos corren desde el día siguiente hábil de la citación o notificación correspondiente. Claro está, salvo disposición contraria al efecto. La disposición contraria sería la excepción, ¿no? Y que en este último caso existen los siguientes aspectos. Cuando tengan carácter común, dice, sería la excepción a la regla, ¿no? Por disposición de la ley o la naturaleza de la actividad procesal, el plazo correría desde el día hábil siguiente de la última notificación, cuando los plazos sean de carácter común para las partes, cuando para ambas deba correr por igual, en un actuado procesal específico. Entonces, corre desde el día siguiente hábil de la última notificación. La otra excepción dispuesta es que cuando la ley disponga que corre de momento a momento, es decir, a partir del día, hora y minutos en que se realizó la notificación correspondiente y que ha de culminar, ¿no?, en el plazo que se ha establecido, también cuando éste llegue a su término, vale decir, en el día, hora y minuto en el que se establezca su término, el término del plazo. Revisado el comienzo de los plazos procesales, vayamos a ver cuál es el transcurso. La regla general, el plazo corre a partir del día hábil siguiente al de la notificación o citación con el actuado procesal. Una vez iniciado el plazo, ¿cuál es el transcurso? Y de igual forma existe una regla general y existen las excepciones. La regla general es que los plazos transcurren ininterrumpidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se cuentan días hábiles e inhábiles. Y por días inhábiles entendemos el sábado y el domingo, que son días en los que no existe el funcionamiento de los juzgados, aquellos días declarados feriados o aquellos en los que por alguna circunstancia también no existiría una actividad formal. A esta regla general existiría una excepción, que en este caso se divide en dos casos. Cuando exista abreviación o suspensión del proceso por causal justificada y aprobada por el juez. Entonces, en ese caso, no transcurre ininterrumpidamente. Cuando la duración del plazo no exceda los 15 días, de los cuales solo se computa los días hábiles, vale decir, sin sábados, domingos, feriados u otros análogos. Si nuestro plazo es menor o igual a 15, únicamente habrán de contabilizarse para el plazo los días hábiles, vale decir, de lunes a viernes. Y finalmente ingresaremos a lo que corresponde en lo que es el vencimiento de los plazos procesales. Y se dice que estos vencen o culminan el último momento hábil del horario del juzgado o tribunal. Sin embargo, si resultara que el último día del plazo es día inhábil,
el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente, ¿no? Entonces, en esa circunstancia hay que tomar en cuenta esa disposición. Pero en cuanto se refiere al vencimiento de los plazos procesales, ¿cómo se haya regulado los días y horas hábiles? Y eso también es otro aspecto que se debe tomar en cuenta. Según el artículo 91 del Código Procesal Civil, son días hábiles todos aquellos en los que funcionan los juzgados o tribunales. Entonces, habremos de atenernos a las formalidades de funcionamiento de los juzgados, en cuanto se refiere al horario y a otras determinaciones que adopten los tribunales departamentales de justicia. Se debe tomar en cuenta que los días sábados y domingos, feriados o aquellos que por disposición expresa y escrita del Tribunal Departamental y o Supremo de Justicia pueden determinar su carácter hábil o inhábil. Por ejemplo, según el artículo 91 del Código Procesal Civil, son horas hábiles, dice, los correspondientes a los horarios de funcionamiento de los juzgados y oficinas judiciales. Pero al tratarse de diligencia a practicarse fuera de sede judicial, serán horas hábiles las que medien entre las 6 y las 19 horas de un día hábil, por supuesto. Además, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Es probable que en el horario de funcionamiento de los juzgados se establezca también un horario de invierno, ¿no? O, como por ejemplo, también se puede establecer los horarios continuos, ya sea por circunstancias que escapan al control o a la voluntad de los tribunales, de los juzgados y tribunales de administración de justicia. Entonces, por diversas causas se puede determinar los horarios continuos o los horarios de invierno en los que se ingresa a trabajar dentro de estos juzgados. Dentro de la actividad procesal se nos habla de habilitación de días y horas hábiles. ¿Y cómo procede esto? El artículo 92 del Código nos dice que la habilitación de días y horas hábiles puede ser de oficio o instancia de parte, siempre y cuando medie urgencia justificada y demostrada, ¿no? Entonces, de esa manera, el juez como director del proceso puede establecer la habilitación de estos días y horas hábiles. ¿Y por qué? Porque en sus facultades, ¿no?, en sus obligaciones y en sus deberes, esta habilitación de días y horas hábiles que puede ser de oficio por parte del juez, encuentra su asidero en las disposiciones relativas a los poderes y deberes que se le otorga al juez o tribunal a cargo de la dirección de un proceso. Vale decir, ¿cuál es la finalidad que tiene el proceso? La finalidad no es que vaya a observar de forma vertical y muy formal el cumplimiento del funcionamiento de los juzgados en los días y horas hábiles, ¿no? Entonces, si el juez ve por conveniente la habilitación, ¿no?, de un horario hábil o inhábil, o día hábil o inhábil, es siempre buscando que el proceso pueda llegar a esclarecer la verdad de lo ocurrido y de acuerdo a ello se pueda establecer la verdad material de los hechos y en ese sentido el juez
pueda dictar una resolución adecuada. Y además también previniendo la necesidad de realizar actos jurídicos procesales fuera de los horarios establecidos, ya sea porque se va a dar el temor de que se alteren las circunstancias, los hechos que vayan a establecerse posteriormente. Pero esta petición, cuando esa instancia de parte, no puede ser realizada en día y hora inhábil, ¿no? Entonces, muy atentos los profesionales abogados para esta habilitación, que debe ser en día y hora inhábil. Y asimismo se dice, ¿no? La actuación iniciada en día y hora hábil podrá ser concluida en horas inhábiles, sin necesidad de pronunciamiento del juez o tribunal o a petición de parte. Como ven, entonces se vuelve a reiterar lo que anteriormente dijimos en una otra sesión respecto a los poderes y deberes que tiene el juez. Como por ejemplo, el artículo 24, en su numeral tercero, sobre los poderes que tiene la autoridad judicial, indica: ejercitar las potestades y deberes que le concede este código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes. En realidad, esa es la finalidad del proceso, ¿no? La finalidad es encontrar y averiguar la verdad de los hechos y no encerrarse en formalidades que tienen que ver con días, horas hábiles, inhábiles, que su excesivo formalismo únicamente nos lleva a dilatar el proceso y no dar una correcta administración de justicia. Dentro de los actos de comunicación, en esta parte de la actividad procesal, tenemos lo que se ha denominado como la citación, la notificación y el emplazamiento. Reiteramos, también es imprescindible establecer, recordar quizás cuáles son las diferencias que se tienen respecto a estos actos jurídicos procesales de comunicación. Por ejemplo, la citación es el acto jurídico procesal por el cual el órgano jurisdiccional hace conocer la existencia de una demanda interpuesta en contra de una o más personas para que puedan asumir defensa y puedan hacer prevalecer sus derechos y garantías jurisdiccionales. La notificación es el acto jurídico procesal por el cual el órgano jurisdiccional hace conocer a los sujetos procesales todos los actuados procesales, a excepción de la demanda, contestación, reconvención, por el principio de publicidad. Y el emplazamiento es el acto jurídico procesal por el cual el órgano jurisdiccional convoca a las partes y terceros intervinientes en el proceso para la realización de uno o más actuados procesales en un lugar, una fecha y hora predeterminados. Recordando esas definiciones, entonces, podemos decir lo siguiente. Uno de los actos jurídicos procesales de mayor importancia fundamental es la citación, puesto que su realización correcta consagra la garantía jurisdiccional y constitucional a la defensa, ¿no? A que una persona pueda ser oída y juzgada en un debido proceso, justo y equitativo. Entonces, la citación, por supuesto, ha de merecer
especial atención en su aplicación correcta por el oficial de diligencias, bajo el control y dirección del juez, y la fiscalización permanente de las partes. Recordemos un poco qué es lo que sucedía en el anterior Código de Procedimiento Civil, donde se observaron las siguientes deficiencias, las que se comparan con lo que sucede ahora con el nuevo Código Procesal Civil. Una primera apreciación. El antiguo plazo para citar, para llevar a cabo la citación, una vez admitida la demanda, en el anterior Código de Procedimiento Civil, era de 24 horas. Empero, esta podía diferirse indefinidamente. Y recordemos, en muchos casos en los que los procesos se estancaban, era porque ni bien se había admitido la demanda, nunca se había realizado la citación. Y el proceso era archivado de esa forma, sin siquiera conocer el demandado la existencia de ese proceso y de esa demanda interpuesta en su contra. Lo que ocasionaba, claro está, una paralización dentro del proceso. Actualmente, el nuevo Código Procesal establece el plazo de 10 días para que se lleve adelante esta citación, la citación con la demanda, por supuesto, y bajo la opción de la declaratoria de extinción de la instancia, ¿no? ¿Qué dice el artículo? Vayamos a revisar un poco lo que se haya regulado en el artículo 247. Transcurridos, dice, extinción por inactividad, nos indica el nuevo Código Procesal. La extinción por inactividad procesal, ¿no?, se da en los siguientes casos. Transcurridos 30 días a contar desde la fecha de admisión de la demanda principal, cuando la o el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación de la parte demandada. Entonces, ya no va, se prevé que el que se pueda paralizar o detener el proceso por una falta de citación no se ha indefinido, ¿no? Se tienen los 10 días que tiene la parte, que tiene el oficial de diligencias para llevar a cabo la citación con la demanda. Pero claro está, siempre con el cumplimiento que tiene el demandante, ¿no?, el cumplimiento, en este caso, de las obligaciones que le impone la ley para practicar esta citación con la demanda. ¿Y cuáles son esas obligaciones que le impone la ley? Señalar específicamente y de forma clara y de fácil ubicación del domicilio real del demandado. Y además de procurar los medios necesarios para el traslado del oficial de diligencias desde el juzgado hasta el lugar del domicilio real del demandado, aspecto que también debe tomarse en cuenta, y proporcionarle los medios indispensables para poder realizar y culminar efectivamente la citación con la demanda. Tómese en cuenta que en este caso no solamente se va con una copia de la demanda y una copia de la providencia de admisión de la demanda al domicilio real del demandado, sino que también se previene establecer la toma de fotografías y la elaboración de un croquis para identificar claramente el domicilio del demandado. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo que se está haciendo es que al presentarse una demanda civil, ha de adjuntarse ya anticipadamente
el croquis del domicilio real del demandado. Entonces, como ven, se previene que no se paralice el proceso por una falta de citación con la demanda. 2. La obligación de la citación anteriormente era muy general, como parte de las funciones del oficial de diligencias. Actualmente son puntuales y concretas y por sobre todo evidenciadas. Volvemos a indicar qué ocurría en el anterior Código de Procedimiento Civil. Era obligación, como parte de sus funciones, que el oficial de diligencias se traslade hasta el domicilio real del demandado. Pero podía no hacerlo. Y ocurrió en muchos casos esa circunstancia. Y fácilmente establecía una representación en la que indicaba al juez que, habiendo ubicado el domicilio real, no se encontraba presente. Por lo tanto, se pedía que se practique la citación por cédula. Autorizada la citación por cédula, era probable que el oficial de diligencias tampoco vaya a pegar la cédula en la puerta del domicilio real del demandado. Eran probabilidades. Pero también podía representar indicando de que el domicilio que se había establecido del demandado ya no le correspondía. Y por lo tanto podía darse lugar a una citación por edicto, que es cuando se desconoce el domicilio real del demandado y se procede a una citación por medios de difusión amplia, como los periódicos, por ejemplo. En este caso, estas obligaciones, ¿no?, son evidenciadas. El oficial de diligencias tiene que ir y sacar foto del domicilio donde está efectuando la diligencia de la citación con la demanda y todos los actuados que está realizando para hacer efectiva la misma. Y además, adjuntar ese croquis que ya dijimos, muchas veces el demandante ya adjunta a su memorial de demanda el croquis para que éste pueda ser corroborado en su ubicación por parte del oficial de diligencias. Otro aspecto que tiene que ver con la citación como acto de comunicación dentro de la actividad procesal, ya lo dijimos, el acompañamiento del croquis de ubicación y la toma de fotografías, que no sucedía en el anterior Código Procesal o Código de Procedimiento Civil. Y asimismo, el anterior código, como ya lo mencionamos hace un momento atrás, disponía demasiadas formalidades que debían realizarse entre lo que era la citación personal y la citación por cédula, ¿no? Recalcamos, si no se hallaba el demandado, se volvía al día siguiente, se dejaba un aviso judicial de que se iba a volver a la misma hora, se volvía y si no se encontraba al demandado, se realizaba una representación de lo sucedido. Y esa representación presentada al juez dentro del expediente era suficiente para que la parte interesada, el demandante, solicitara por memorial la citación por cédula. Autorizada la citación por cédula, entonces recién nuevamente se acudía al domicilio real del demandado y se procedía con la citación por cédula. Pero todo esto se llevaba a cabo en una semana, 2 o tal vez más tiempo, con evidente perjuicio en la agilidad del proceso. Actualmente, todo se resume a un solo acto. Todo ello se lo realiza en un solo acto, reitero, vale decir, el oficial de diligencias acude con una copia de la demanda y la providencia de admisión, no identifica el domicilio real del demandado con exactitud,
no se encuentra presente y ya tiene la cédula lista para pegarla en la puerta del domicilio o la entrega a una persona que habita dentro de este domicilio o alguna otra formalidad que previene la ley, y de esa forma entonces todo lo que anteriormente se realizaba en 1 o 2 semanas se la realiza en un solo acto. Y los problemas para la ubicación del domicilio real también se han sucedido con bastante frecuencia en el anterior Código de Procedimiento Civil. La obligación de determinar el domicilio del demandado también pasa al juez. Y esto especialmente en lo que se refiere a la citación por edicto. ¿Qué ocurría en algunos casos con el anterior Código de Procedimiento Civil? El demandante, con un interés doloso, de mala fe, desleal, indicaba no conocer el domicilio real del demandado, desconocer su paradero y su domicilio. Y era suficiente que haga un juramento de desconocimiento de paradero y domicilio para que el juez autorizara la citación por edicto, vale decir, por publicación por periódico, que en verdad no aseguraba para nada el que el demandado conozca del proceso que se estaba iniciando en su contra, con grave afectación a su derecho a la defensa y a establecer el debido proceso. Entonces, la obligación de determinar el domicilio del demandado ahora, con el nuevo código, pasa al juez, quien debe tomar las medidas necesarias para su ubicación, con la finalidad de evitar el dolo y fraude procesal del demandante, al no hacer conocer su domicilio, claro está, el domicilio del demandado, de forma ilegal. Entonces, lo dice y lo expresa de esa forma, ¿no? El artículo 78 del nuevo Código Procesal, en su párrafo primero, dice, ¿no? Si la parte señalare que la o el demandado no tiene domicilio conocido, la autoridad judicial deberá requerir informes a las autoridades que corresponda con el objeto de establecer este domicilio. Entonces, ahora tenemos registros donde las personas han declarado recientemente su domicilio, como por ejemplo el padrón biométrico, ¿no? O en CEGIP, y también con aspectos enteramente electorales para poder ejercer el derecho al voto. Todos actualizan su domicilio real para acudir a las urnas y asumir soberanamente el voto que corresponde. Entonces, las autoridades judiciales pueden acudir a esas instituciones para que se les certifique la ubicación del domicilio real de una o más personas, ¿no? Finalmente, las disposiciones relacionadas a la citación por comisión, que quiere decir que el juez, por ejemplo, de la ciudad de Oruro, comisiona al juez de la ciudad de Potosí la realización de un acto procesal, que en este caso podría ser la citación con la demanda, comisiona para que éste pueda realizarla de acuerdo a lo que previene la ley, ya sea de forma personal o por cédula. Y la citación por edicto, que se establece cuando no se conoce el paradero ni la ubicación del domicilio real del demandado, y que por lo tanto, previa averiguación que debe hacer el juez por su parte, y al no haberse encontrado ese domicilio o el paradero del demandado, entonces se autoriza la publicación de los edictos en medios de prensa nacional, de amplia difusión nacional.
el periódico. Las disposiciones no han variado mucho en relación a lo que era el anterior Código de Procedimiento Civil, excepto por el número de publicaciones que debe realizarse por periódico en relación al edicto, que anteriormente era de 3 publicaciones y que ahora es de únicamente 2. Cabe indicar además una circunstancia que está ocurriendo en algunas otras instituciones públicas que también han registrado y han regulado el manejo de tecnología, ¿no? Es cierto que las publicaciones por periódico son de forma material y se tiene el criterio de que estas publicaciones también puedan hacérselas por medios informáticos, ¿no? Vía internet. Bueno, hasta este momento entonces hemos revisado esta sesión todo lo que concierne a la actividad procesal en cuanto a los actos procesales, los escritos, expedientes, lo referente a las audiencias, a los plazos, y hemos ingresado también a los actos de comunicación, ¿no? Entonces, culminando esta sesión de esa forma, si hubiera alguna pregunta, algún interrogante que quieran hacer respecto a lo considerado, pueden hacerlo en este instante. Bien, en vista de que no existe mayor interrogante, les pido por favor tomar en cuenta que para el día de mañana estaríamos programando la siguiente sesión en los mismos horarios adecuados. Por lo siguiente, el día viernes tenemos acá en la Universidad Técnica de Oruro, específicamente en la Facultad de Derecho, actos protocolares por el aniversario que van a impedir que podamos estar, que mi persona esté presente el día viernes. En esa circunstancia, quiero pedirles muy gentilmente que puedan ustedes conectarse nuevamente por en plataforma el día de mañana jueves, ¿no? En reemplazo de lo que deberíamos hacer el día viernes. Y como la sesión del día lunes no ha sido llevada a efecto también por los actos protocolares, el aniversario en la provincia de Bustillos, esa sesión la vamos a trasladar al modo presencial que vamos a realizar el día sábado en el horario de la mañana, cuando mi persona esté presente allá pues en la Universidad Nacional del Siglo XX, coordinando siempre esos aspectos con quienes están encargados de este diplomado en el nuevo Código Procesal Civil. Doctor. Dígame. Buenas noches. Doctor, antes de que concluya con la clase, doctor, tengo una consulta con relación al tema que ha expuesto, doctor. Dígame. Doctor, con relación a la citación por comisión, conforme a lo que establece el artículo 77 del Código Procesal Civil, Sí. Cuando se tiene conocimiento de que el demandado tiene su domicilio real fuera de la jurisdicción de la autoridad judicial, y este es conocido en esa jurisdicción, se solicita lo que es la citación por comisión. Pero lo que lo que no está tan claro, más bien dicho, es que en ninguna parte del código encuentro de que esa citación la practique el órgano jurisdiccional de ese
Ah, ya lo entiendo. mandado. Sí, Lo que generalmente se hace, ¿no? Sin embargo, también en algunos casos, cuando solicitamos al juez, nos acepta, ¿no? De que la citación por comisión se la practique por una autoridad hábil y no impedida por ley, pese a que existe una, un juzgado en esa provincia o donde se quiere practicar la citación. No sé si usted conoce de alguna sentencia constitucional o de algún auto supremo en la cual uniforme de que la citación sea practicada necesariamente por un órgano jurisdiccional de ese territorio. sí. A ver, lo siguiente, el artículo 77 efectivamente nos dice, ¿no? Si la parte demandada tuviere su domicilio fuera de la jurisdicción territorial de la autoridad judicial, será citada por comisión. Solamente indica eso, ¿no? Y luego regula si la parte demandada residiera fuera del Estado plurinacional. La comisión se entiende de que es la encomendación que se hace de una autoridad judicial a otra para que el personal de su juzgado pueda realizar el actuado procesal, que en este caso sería la citación. Entiendo que usted tiene duda en cuanto se refiere a la no existencia del juzgado en el lugar donde tiene domicilio real el demandado. No, Así lo entiendo. no, puede ser que exista también un asiento judicial en el lugar donde se quiera practicar la citación. Sin embargo, algunos jueces nos rechazan, sin embargo, algunos otros jueces nos aceptan de que directamente sea practicada esa citación por alguna autoridad hábil y no impedida por ley y no necesariamente por un funcionario del órgano judicial, en este caso un funcionario policial u otra autoridad, en este caso tal vez un corregidor, u otra autoridad que podría también practicar la citación y no necesariamente pasar por el órgano, solicitar al órgano jurisdiccional de ese territorio para que ésta pueda delegar al oficial de diligencias practique la citación, lo que implica más burocracia, ¿no es cierto?, para poder practicar la citación. Ah, le comprendo. Ahora sí está comprendida la interrogante. Mire, ocurre lo siguiente. Cuando se habla de competencia en el régimen en el área de la competencia, el artículo 77 dice, fuera de la jurisdicción territorial de la autoridad judicial, dice, ¿no? Fuera de la jurisdicción territorial de la autoridad judicial. Tampoco yo no estoy muy de acuerdo con esta redacción. La jurisdicción es la potestad de administrar justicia que tiene todo juez, pero no todos ejercen esa potestad de administrar justicia en todos los lugares de Bolivia. Y ahí se determina la competencia por territorio. Territorialmente, los jueces entonces están asignados a un determinado lugar dentro del territorio del Estado plurinacional de Bolivia para ejercer esa jurisdicción, la potestad de administrar justicia. Acá indistintamente habla y dice jurisdicción territorial, cuando debería ser el término exacto y correcto, competencia territorial. Entonces, el juez que encomienda a una autoridad policial, o en su caso, le encomienda a una autoridad pública la realización de un acto procesal, pero le encomienda a una autoridad pública o a una autoridad policial donde él no ejerce competencia territorial, puede ser sujeta a esa observación que usted dice, ¿no? Por ejemplo, supongamos Oruro. Un juez de Oruro encomienda a una autoridad policial de Potosí que ejercite o lleve a efecto un acto procesal. El juez de Oruro no tiene competencia de ejercer la jurisdicción en Potosí. Quien tiene
la competencia del ejercicio de la jurisdicción en Potosí es el juez de Potosí. Entonces, lo que en rigor de establecer, no tener observaciones futuras y de aplicar correctamente la competencia de las autoridades judiciales, debería procederse a lo siguiente: que el juez de Oruro, por ejemplo, comisione al juez de Potosí, quien tiene competencia territorial en ese lugar del territorio, para que por su parte pueda encomendar a la autoridad pública o policial la realización de un acto procesal, previniendo el tema de competencia. Entonces, en ese caso, sí le entiendo, es más burocrático, se tarda más, y a veces no siempre tenemos el entendimiento de las autoridades judiciales, un entendimiento uniforme, a eso me voy, ¿no? Sino distintos criterios, pero tendría que llevarse a efecto de esa forma, ¿no? Esa sería la aplicación de la diligencia de la citación en lugares alejados, pero siempre bajo la comisión, bajo la solicitud de comisión de una autoridad judicial que ejerce competencia territorial en el lugar donde se está solicitando. Esa sería la forma. Ahora, los jueces públicos mixtos están a cargo de las distintas provincias en las que compone el área rural. Entonces, se tendría que enviar la comisión al juzgado público mixto, donde se encuentra, en cuya competencia territorial se encuentra el domicilio real del demandado. Y si éste está alejado, entonces él se ocupará por su parte de nuevamente solicitar a la autoridad pública o policial que realice este acto. No sé si me entiende esa forma. Sí, doctor. Sí, doctor, le entiendo. Por eso, como le decía, no revisando la normativa y asimismo las sentencias constitucionales, no he podido encontrar un criterio uniforme al respecto, porque actualmente, en mi caso particular, he solicitado, ¿no?, citaciones por comisión de demandados que tienen su residencia en otro asiento judicial, en las cuales se me ha dado curso, ¿no? Y la citación se ha practicado, pese a que existe en ese lugar un asiento judicial, se ha practicado por una autoridad o por un funcionario policial, ¿no? Y tampoco han sido objeto de ninguna anulación ni otra situación, ¿no? Es decir, ¿no?, la citación, el acto procesal ha cumplido con su objetivo, ¿no?, pese a que ha sido practicada esa citación por una autoridad policial, ¿no?, y no así por una autoridad jurisdiccional de otro asiento judicial. Sí, y le han observado que usted haya ido directamente con la comisión a la autoridad policial o pública. No, por eso no he tenido hasta ninguna observación, pero algunas autoridades judiciales, jurisdiccionales más que todo, rechazan, ¿no?, que habiendo un asiento judicial en ese lugar, la citación debe ser practicada necesariamente por el órgano jurisdiccional. Es que, bueno, no hay un criterio uniforme, pero con lo que usted puede salvar esas observaciones es indicar y establecer cuál es la finalidad de la citación. La finalidad es que lo haga un juez exclusivamente. La finalidad es que, a falta de un juez, si existe un policía, lo haga el policía o la autoridad pública, o la finalidad es que conozca el demandado la existencia de esa demanda y asuma defensa, esté a derecho. Esa es la finalidad. Y en esto yo le sugiero aplicar pues el artículo 6
el artículo 6 del nuevo Código Procesal, que habla de la interpretación. Al interpretar la ley procesal, dice el artículo 6, la autoridad judicial tendrá en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, ¿no? Además, preservando las garantías constitucionales en todo momento. ¿Cuál es la garantía constitucional o garantía jurisdiccional y constitucional a la vez que se pretende resguardar con la citación con la demanda? Es el derecho a la defensa. Y si se ha logrado, ya sea por autoridad judicial, policial o autoridad pública, se ha logrado encontrar el domicilio y al demandado, y este conoce, está a derecho. Entonces, nos estamos despojando de esos excesivos formalismos porque la finalidad está cumplida. Y en ese caso no tendrían por qué rechazarle, porque ya conoce. Claro está que evidenciando siempre que la citación haya sido realizada correctamente, ¿no? Que exista fotos, la debida corroboración del testigo, que indique que ha sido, si es personal, que ha sido quien ha firmado, o si es por cédula con el croquis y las fotografías que hemos indicado hace un momento atrás. Entonces no habría razón de observarse esa citación, porque la finalidad se ha cumplido, que conozca y pueda asumir defensa. Esa sería la explicación que se le da. Además que, por analogía, también se debería aplicar lo que está registrado o establecido en el artículo 87 y 88 del nuevo Código Procesal, que dice, ¿no? Cuando la autoridad judicial tuviera que ordenar diligencias de notificación dentro de su jurisdicción y no pudiera cumplirlas a través de la o el oficial de diligencia, podrá comisionarlas a otras autoridades judiciales y a falta de estas a las administrativas, ¿no? Y el 87 ha hablado sobre lo mismo, ¿no? Que se cumpla a través de autoridades públicas o policiales del lugar donde deba practicarse la notificación, ¿no? Y en este caso la citación. Es probable que no haya usted sentencias constitucionales porque en la aplicación plena de este código recién están saliendo a relucir estos casos específicos, ¿no? Entonces, pero el espíritu, y lo recalco, es desechar los excesivos formalismos y atender a la finalidad que tiene el proceso, que es de llegar a una decisión que declare el derecho que corresponde a las partes. Ese es el objetivo y no otro. Esa sería la aplicación, ¿no? La interpretación que podríamos dar. Sí, doctor. Le preguntaba eso precisamente porque en la práctica diaria, antes con el antiguo Código Procesal, con el Código de Procedimiento Civil, era fácil solicitar lo que son la citación por edictos. Actualmente el nuevo Código Procesal Civil exige, ¿no?, que previamente o para disponer más bien la citación por edictos, el juez dispone el informe, ¿no?, que debe emitir lo que es el CEGIP y el CERECI. Y ahí es donde no se establece el domicilio del demandado, ¿no? Y generalmente el domicilio del demandado está en otra jurisdicción. Por eso le preguntaba esta situación de la citación por comisión. Sí, pero también nos impulsa a ser más dinámicos. ¿Mire? Si usted previene que va a solicitar una citación por edicto, hay que adelantarse para establecer estas certificaciones en sentido de que por el hecho de que él sea el juez, esperaba que el juez haga las solicitudes, entonces, bueno, si pudiéramos nosotros ya determinar por nuestra cuenta ese domicilio real a través de estas instituciones, entonces
rápidamente podemos agilizar el proceso, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra consulta? Quiero solicitarles, por favor, les he pedido que me hagan conocer los números de celular que tienen cada uno de los participantes, porque si hubiera alguna eventualidad, algún problema de sistema, por ejemplo, vuelvo a reiterar, he mandado yo la evaluación, el cuestionario con la evaluación de la anterior semana, pero por distintas razones que no escapan a mi voluntad y yo he entregado el archivo, no se pudo subir al sistema. Entonces, en ese caso, yo tengo que dar las notificaciones que corresponda para que ustedes puedan estar atentos, ¿no?, a estas contingencias que existen y estemos debidamente comunicados para cualquier otra circunstancia. Entonces, les pediría, por favor, que puedan ustedes darme sus números de celular para integrarlos a una cuenta de WhatsApp y de esa manera coordinar siempre las actividades que estamos llevando dentro de este módulo. Si me lo pueden hacer vía el chat del que estamos ahora mismo, ¿no? Por favor. Blanca Mildred Burgos ya me hizo llegar su número de celular. Doctor. Sí. ¿Y no sería más bien que el administrador pueda a usted incluirle en el grupo que tenemos del diplomado? Ahí están todos los contactos de los compañeros. También. Ya. Entonces vamos a hacer esa solicitud por esa vía. Muy bien. Si no hay nada más que decirse de esta sesión, les esperaría el día de mañana jueves para lo que corresponde, ¿no?, avanzar en ese momento. Si no hay más consultas, entonces les quedo muy agradecido por su atención y nos veríamos el día de mañana. Hasta mañana, doctor, se ha entendido muy bien la... Muy bien, muchas gracias y hasta el día de mañana.